Vamos con noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina en nuestro programa. Comenzamos con la primera información que viene desde el Principado de Asturias. Queremos señalar también que a través del Principado va a asesorar en materia de vivienda a los asturianos en el exterior, donde el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado, Ovidio Zapico, también va a incluir a los residentes fuera de la comunidad en este programa Alquilamoste. Esto ya está previsto a través de esta propuesta, una reunión muy particular que han hecho en estos días atrás en el Principado de Asturias. Vamos ahora con otra información. Les cuento que el 30º Congreso de la Federación de Sociedades Españolas de Bahía Blanca se va a celebrar los días 25 y 26 de abril en la Asociación Española de Puerto Madryn. Es la segunda vez que se realiza en esta entidad. Reitero, 25 y 26 del mes de abril en lo que tiene que ver en Bahía Blanca, para que lo tengan en cuenta. Vamos ahora con más información también que llega a nuestra mesa de trabajo, y otro de los títulos que tiene que ver es que el CERA mantiene su ascenso y se incrementa un 5,2% en el último año hasta los 2.525.960 electores en el extranjero. Otro de los títulos también que queremos compartir y resaltar con todos ustedes: la Secretaría General de Emigración pone en marcha una nueva edición de los obradoiros para formar a más de 2.000 personas en los centros gallegos. El programa cuenta con 225.000 euros y las ayudas se podrán solicitar desde, obviamente arrancó ya el 18 de febrero, se va a extender hasta el próximo 17 de marzo, para que lo tengan en cuenta. Y también otra de las noticias que ha llamado la atención, les cuento, un estadounidense ha comprado un pueblo en la localidad de Zamora, un pueblo abandonado en Zamora, para levantar un complejo turístico rural. Dice: me enamoré, me sentí como en casa. Jason Lee justamente contó una historia y los motivos de la compra de este pequeño rincón de los Arribes del Duero. Realmente algo para destacar, ¿no? Un estadounidense, en este caso, que haya comprado parte de tierras de Zamora, de este pueblo abandonado en Zamora, para levantar un complejo turístico rural. Vamos a estar investigando al respecto a ver de qué se trata. Bien, vamos ahora con más información también aquí en nuestra mesa de trabajo. Muy bien, bueno, vamos a ir con algunos eventos de la colectividad hispano-argentina, así que eventos, atención, de lo que resta de febrero y ya de marzo, ya estamos en marzo, como pasó el tiempo, así que para que vayan tomando nota. Vamos a empezar con la Ley de Memoria Democrática, este ciclo de jornadas informativas que está realizando CEDEU, el Centro de Descendientes Españoles Unidos, en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, en FEDESPA. Así que, atención, todos los miércoles, en Bernardo de Irigoyen 672 en Capital Federal. Aquellos que quieran participar, muy simple, se tienen que conectar al link que ofrece CEDEU y FEDESPA a través de las redes sociales, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda, consulta, se puede comunicar con nosotros al 11 36 76 6100 o a través también de las redes sociales del Sol de Nuestra España. Les brindamos más información. Sabemos que hay mucha gente que nos estuvo preguntando, ¿sí?, sobre este ciclo de jornadas informativas, así que es justamente para la ciudadanía española, que sigue todavía vigente, para que lo tengan en cuenta. También les voy a comentar que los Gavilanes de España junto a Marita Tuero, mañana, domingo 23 de febrero a las 16 horas, se están presentando en el Centro Galicia, así que aquellos que tengan la oportunidad de ir en Borges 100 en Olivos, pueden acercarse. Centro Galicia de Buenos Aires, Marita Tuero junto a los Gavilanes de España, que la semana pasada, el domingo pasado, la rompieron. Así es. Así que fue una fiesta a puro baile, a pura música, la verdad, muy, muy interesante la propuesta que están llevando adelante también. Así que, y ahora sí nos vestimos de carnaval, porque el Centro Galicia también de Buenos Aires, ya la semana pasada empezó el 15,
Hoy también, el 22 de febrero, después en marzo, el 1, 2 y 8 de marzo, en el Centro Galicia están los carnavales. Carnavales para toda la familia, donde va a haber comparsas, murgas, fiesta de la espuma, también pistas de baile, shows en vivo, una gran fiesta para todas las edades. El clásico carnaval del Centro Galicia de Buenos Aires. Como en una época era el Centro Lucense, bueno, ahora el Centro Galicia de Buenos Aires. Así es, así que la entrada es por Avenida Libertador 2925 en Olivos. Para más dudas, consultas, se pueden comunicar directamente con el Centro Galicia y si no, también van directamente. No hace falta reservar ni nada por el estilo, pueden ir directamente al Centro Galicia de Buenos Aires. Así que también se viste de carnaval, ¿saben quién? La Asociación Centro Partido Carballiño. ¿Cuándo? También mañana, domingo 23 de febrero, a partir de las 13 horas, están realizando esta fiesta de carnaval con todos los colores. Aquellos que quieran ir, puede que haya alguna invitación todavía, sí. Así que se tienen que comunicar con María Silvana Reynoso al 11 49 40 18 50, repito, 11 49 40 18 50. Si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15. Bien. 15 49 40 18 50, con un gran menú que miren, va desde pata y mulo a la parrilla con ensalada, jamón cocido, arrollado. Bueno, una gran opción para festejar mañana domingo 23 a partir de las 13 horas en la Asociación Centro Partido de Carballiño. Y también va a haber rifas, mucha diversión y el show con Richard Santos, y Así un es. DJ, como siempre los tiene acostumbrados, Alberto Ángel Oscar Chicone de Miguelina. Así es, así que esto es en Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López. Bien. También mañana, domingo 23, recuerden que está el domingo familiar con la fiesta aniversario 112 del Centro Asturiano. Claro. Así que se pueden acercar durante el transcurso del domingo a festejar con ellos. Va a haber fiesta, va a haber sorteos, sorpresas, brindis, torta. Bueno, también una gran Una fiesta. super torta también de cumpleaños. Así es. El Centro Asturiano se viste de fiesta festejando este aniversario número 112. Bueno, también ya les voy a comentar algunos de marzo, algunos eventos de marzo, como por ejemplo la gran paella de verano de La Estrada. Atención, que es el sábado 1 de marzo a partir de las 20 horas. Aquellos que quieran hacer su reserva lo pueden hacer. El Centro Cultural del Partido de La Estrada está tomando reservas al 11 2509 2893. 11 2509 2893, está ubicado en la calle México 2849 en Capital Federal. Así que una gran paella de verano, muy rica, la verdad que sí. También están haciendo la presentación del ballet institucional, también va a haber grupos invitados. Así que la gran paella de verano del Centro Cultural del Partido de La Estrada. Que preside José Manuel Besteiro, Pepe Besteiro, obviamente le mandamos un abrazo, y la prensa de Carlos Alberto Rivadulla Campos también. Así es. Y bueno, y también les voy a comentar sobre el Centro La Lina Golada y Silleda en Buenos Aires, porque está realizando, miren, esta reunión informativa el sábado 1 de marzo, a partir de las 18 horas, llamada Lembranzas Recreación Histórica. Así es. Con la coordinación de Valeria Crespo. Aquellos que quieran acercarse lo pueden hacer, tienen que reservar, tienen que reservar al 11 33 42 50 98, repito, 11 33 42 50 98. Esta reunión informativa va a ser para comenzar nuestro recorrido por esa Galicia profunda y nuestra Galicia migrante del siglo XX. Excelente. Así que una muy buena propuesta al Centro La Lina Golada de Silleda en Buenos Aires, ubicada en Moreno 1949 en Capital Federal. Le mandamos un saludo a José González Costa y a su esposa. Ayer estuve con José allí en la institución disfrutando un cafecito, así que, y bellísima la institución como siempre y las cosas que están preparando. Y Hernán, quien lleva adelante la concesión del restaurante Lalín, un abrazo también para Hernán, como siempre, espectacular todo lo que tienen allí. Muy bien, y bueno, y para cerrar les voy a comentar sobre la feria laboral de la Junta de Galicia, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Muchos de ustedes nos estuvieron preguntando a través de las redes sociales, así que les vuelvo a repetir la información. La feria laboral es en Buenos Aires el jueves 6 y viernes 7 de marzo en el Club Español, que queda ubicado en Bernardo Irigoyen 172, de 10 a 13:30 y de 15:30 a 20 horas. Así es. Así que esta feria laboral en Buenos Aires vive y trabaja en Galicia. Pueden acercarse directamente, no hay que reservar. Eso sí, aquellos que quieran conocer el programa lo pueden hacer a través de la página web de la Junta de Galicia, y ahí están los talleres, quiénes van a participar y demás. Y va a estar Antonio Rodríguez Miranda también. También. Vamos a estar ahí presentes también. Así es, así que la feria laboral en Buenos Aires, jueves 6 y viernes 7 de marzo. Luego, la feria laboral en Montevideo es el lunes 10 de marzo, para que lo tengan en cuenta. Bien, así que bien. aquellos amigos que sabemos que hay muchos desde Uruguay que nos están sintonizando,
sintonizando, que nos A están través del Río de escuchando. la Plata, Así sí. es, en Montevideo, lunes 10 de marzo, en el Hotel Radisson Victoria Plaza, que queda ubicado en Plaza Independencia 759, ¿sí? De 10 a 13:30 horas y de 15:30 a 20 horas.